que pasan cuando tenemos fe. Como ustedes saben la historia, Jericó no era en sí una ciudad tan grande, no era una ciudad tan enorme, pero sí tenía unas murallas enormes y era una de las únicas ciudades que estaba amurallada. Jericó tenía los muros tan más tremendos, que tenían tremenda protección alrededor de toda la ciudad. En eso entonces, en los tiempos antepasados, era una de las únicas ciudades en la historia que dice la Biblia que tenía una gran muralla. No había otra como esta ciudad. Esta ciudad era el primer enemigo que ya después de que Josué ha cruzado el Jordán, está de allá. Estoy adelantando y estoy para que todos entiendan. Ya que Josué cruzó el Jordán, se encuentra con el enemigo más grande, la ciudad más grande, más poderosa, pero no más poderosa que Dios. Y él se encuentra y él dijo, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Y allí Dios le da, vamos a ver, número 1, Dios obra. Eso es lo que tengo para los que están tomando notas. Cuando aún no tiene sentido. Dios obra aún cuando para nosotros no hay un sentido común, que decimos, ¿cómo es que esto va a poder suceder en mi vida? ¿Cómo es que Dios va a obrar en esta situación que estoy atravesando? ¿Cómo es que Dios lo va a hacer? No vemos salida y vemos algo tremendo. Entonces Dios obra aún cuando no tiene sentido. No tenía sentido que Dios les dé instrucciones a ellos y que hagan esto. Él les dice que el versículo, nos quedamos al versículo 4, síganme. Y dice, ya cuando les dice que van a rodear la ciudad, todos los hombres de guerra, no el pueblo, todos los hombres de guerra, porque tenemos que ir como dice la palabra, ¿no? Algunos hemos imaginado que era todo el pueblo. No era todo el pueblo, eran solamente los hombres de guerra y eran también los sacerdotes, dice. Y en específico, ¿cuántos? 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas. Y también en esta noche vamos a ver qué significa el número 7. 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. El arca también iban a ir estos 7 sacerdotes con 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis, ¿están ahí conmigo? 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y el 5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Dios le da las instrucciones, Dios le revela el plan. Porque qué bendición, hermanos, que Josué no tenía ni más mínima idea cómo iban a conquistar esta ciudad, cómo iban a hacer con estos muros. El plan militar que Dios le dice no tiene sentido, porque le dice, ¿cómo es que van a ir? Cada día van a ir por 7 días, pero cada día van a ir y van a rodear la ciudad. Yo imagino, hermanos, esto tocó mi corazón, porque cuando ellos estaban caminando el primer día, llegó y ellos comenzaron a caminar. No lo entendemos, pero vamos a caminar a lo que Dios nos ha dicho. No era algo militar, un plan militar como que ellos estaban esperando. El general Josué les indica lo que van a hacer, les da las indicaciones, lo que Dios le ha revelado a él y lo que tienen que hacer. Y ahí hay 2 opciones, que aunque no tiene sentido, ellos comenzaron a caminar, pero mientras estaban rodeando ahí los muros, hubo tiempo para que ellos pensaran. No era tan pequeña tampoco la ciudad, así es de que se tomaba bastante tiempo. No investigué cuántas horas, porque no hay un tiempo como cuánto se tomó para que dieran una vuelta alrededor. Pero imagínate dar la vuelta, solamente caminar, y los de adentro de la ciudad ya habían escuchado que venía el pueblo de Dios para tomar la ciudad y dijeron, no nos van a hacer nada, estamos seguros. Cerraron las puertas. En las ciudades tenían la entrada principal y tenían otras entradas, pero la principal la cerraron. Todas las salidas, las entradas las cerraron. La gente no podía entrar ni salir. Imagínate en esa condición. Y ahí en esa condición Dios le dice, aunque no tenga sentido, hagan lo que le estoy diciendo. Vayan y caminen alrededor de la ciudad. Mientras ellos estaban caminando, yo pienso que ellos estaban diciendo y pensando,
contemplando, estos muros están tan altos, ¿cómo es que Dios va a hacer? ¿Cómo es que Dios va a hacer? ¿Aquí me escucha? ¿Cómo es que Dios va a hacer para hacer esto? No lo entendemos. ¿Cómo es que Dios va a obrar en esta situación? No lo entendemos, pero ellos seguían caminando. Terminó el primer día, el segundo, tercero, cuarto, y decían, ¿qué va a pasar? Lo mismo pasaba, iban contemplando y otra vez vamos a ir. ¿Por qué es que Dios no termina con esto y ya? Que nos revele cuál es el siguiente paso. Ellos estaban ansiosos por saber qué es lo que iba a pasar. Llegó el cuarto, el quinto día, el séptimo día y ahí el sexto, el séptimo día. Ya dicen allí, bueno, van a hacer en el séptimo día, no solamente van a dar una vuelta, sino que van a dar 7 vueltas. ¿Y por qué es que Dios les pide específicamente, hermanos? No era que van a dar la mitad de vueltas, no era que, ¿por qué damos? Ya estaban cansados, ya estaban, el séptimo día, imagínate, dieron una vuelta y dijeron, ¿a qué hora se va a terminar esto? Otra vuelta, ya hemos estado aquí toda la semana y no ha pasado nada. ¿Qué va a pasar? Y ahora, ¿por qué es que Dios les pide que vayan 7 sacerdotes, que lleven 7 bocinas y que den 7 vueltas? Con un propósito. Dios tiene un propósito para todo eso, aunque no tenga sentido. Ahora, ¿cuál es el significado del número 7? Bueno, en toda la Biblia, si tú has estudiado la Biblia, Dios le da un significado a cada número y lo vamos a ver, y tiene un significado simbólico que significa algo. Por ejemplo, en Génesis del 9, no vayan allí por causa del tiempo, Dios siempre da señales a su pueblo. En Génesis 9, capítulo 9, del 12 al 16, Dios hace que el arco iris salga. ¿Para qué? Como una señal de la promesa de que Dios no va a destruir más este mundo con agua, no lo va a negar con agua. Y más adelante, en Números 4:7, también Dios usa como el pan como representación de su presencia al pueblo. También lo vemos en el Evangelio de Juan 6:35, como Dios usa y dice que se compara el cuerpo de Cristo, que es como el pan, es algo de significado y es partido por nuestros pecados. Así es de que Dios tiene para todo, Dios lo tiene un significado. Muy bien, así es de que el primer uso que vemos que Dios usa, el número 7, es donde, adivinen dónde, iglesia. Quiero que participen, adivinen dónde. ¿Dónde lo usa por primera vez el número 7 Dios? Cuando Dios creó el mundo. Él lo creó 6 días, hizo todo, y el séptimo descansó Él. Es la primera vez que vemos el número 7 en la Biblia que aparece, que Dios lo hace todo con propósito. Y mira qué bendición, Dios nos da todos estos días para trabajar, los 6 días trabajar. Él mismo nos dio el ejemplo, y el séptimo descansar. ¿Qué es que Dios se cansa? No, Dios no se cansa. Dios lo estaba haciendo para darnos a nosotros una lección, para enseñarnos una lección, que ese día debemos dedicarlo a Él. Debemos dedicar a Él. Así es de que Dios tiene tanto que enseñarnos en su palabra. Y así vemos más frecuentemente, vamos recorriendo la palabra de Dios y vemos que el número 7 sigue apareciendo en más libros de la Biblia. Vemos también que Dios, cuando Noé hizo el arca, la gente dice que entraron ¿cuántos dicen que entraron en par los animales? Dios los hizo entrar en par. Pero también vemos la orden que los animales tenían que tener para ser sacrificados. ¿Saben cuánto tenían que tener, iglesia? 7, por lo menos 7 días de edad, para que pudieran ser sacrificados. ¿Dónde lo veo eso, pastor? En Éxodo 22:30. Solo anótalo, no vayas ahí porque ese no es el mensaje. Estoy usando ilustraciones de cómo Dios usa y por qué lo usa. ¿Cuántas veces Dios o el Señor Jesucristo le pidió a Naamán que se bañara en el río Jordán? 7 veces. ¿Para qué, hermanos? Para que él aprendiera que Dios significa. El Señor Jesucristo, Dios lo podía sanar. Sí, lo podía sanar así.
rápido, no necesitaba que ir ni al Jordán, pero Dios lo hace. ¿Y cuántas veces? Si él no hubiera obedecido, si él solamente se hubiera sumergido una vez o dos veces, no hubiera sido sano. Es que Dios, a veces no entendemos por qué, pero hay un porqué detrás de todo. Hay un porqué, por qué Dios lo usa así, porque Dios tiene un propósito detrás de todo. Y Dios nos quiere enseñar. Dios quería enseñarle a cada uno de ellos. Mira, la ciudad, por más grande que fuera Jericó, regresando a Jericó, ven conmigo a Jericó, vayamos a esa ciudad en esta tarde, te invito a que vayamos. Esa ciudad la puedes ver, es enorme. Encontramos algo, la puedes proyectar, porque hemos visto, y algunos no tenemos tanta imaginación, pero podemos ver ahí el pueblo que está alrededor. Mira, ven los sacerdotes, los guerreros van adelante, otros guerreros atrás, el arca del pacto va ahí, y ven y están contemplando Jericó. Aunque parece para el hombre es enorme, lo ven ahí, es enorme, pero para Dios lo puede finalizar. Mantengámoslo ahí por un par de minutos. Dios, hermanos, para Dios no hay nada grande. Dios es más grande que esa ciudad. Dios es más grande que todo. Dios es más grande que nuestras problemitas que pensamos que a veces son unos grandes problemas. Para ellos ese era un gran problema. ¿Sí lo era? Sí lo era. Sí lo era. Era un gran problema, un grave problema. Era tremendo. Dijeron, ¿cómo vamos a hacer? Y los guardias de allá que estaban en los muros se burlaban y decían, ¿y estos qué piensan que están haciendo? Con los guerreros todavía no están preparados para la batalla, aunque llevaban su arma, aunque llevaban sus lanzas, sus arcos, pero no han lanzado ni una flecha. Estamos esperando a qué van a hacer con nosotros. Pero dice la palabra de Dios, y regresa conmigo, manténla ahí todavía un minuto, regresemos al versículo 1. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Nota, hermanos, cada palabra en la Biblia tiene un gran significado, no podemos pasarlo. Bien cerrada. No había aún emergencia. Si hay emergencia, nadie sale de la ciudad, ni nadie entra, porque pueden ser espías. Ya habían ido espías a espiar la ciudad. Nadie. ¿A causa de quién? ¿Por qué? Porque habían escuchado del pueblo de Dios. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado, pon atención aquí, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dios ya se lo había entregado. Entonces, ¿por qué no se los entrega? ¿Por qué Él se los da? Porque Dios obra a veces cuando no tiene sentido. Nosotros tenemos que hacer una parte. El pueblo, hermanos, está tan cómodo en estos tiempos que no queremos hacer nada. Queremos la bendición de Dios, queremos que Dios nos sane, queremos que Dios nos provea, queremos que Dios nos bendiga, y eso no está nada malo, pero nosotros tenemos que hacer algo. No esperes la bendición sentado. No te va a caer los dólares del cielo como lo piensan nuestros familiares que viven en otras partes del mundo. Piensa que cuando uno llega a Estados Unidos, se encuentran dólares por todas partes. No, hay que trabajar. La vida acá en Estados Unidos no es tan fácil como aparenta, como se ve de lejos. Cuesta, hay que trabajar. En lo mismo, en la obra de Dios, no, hermanos, no es solamente venir y esperar y solamente orar que Dios va a hacer. Hay acción, tenemos que hacer nuestra parte. Por más que yo ore aquí todo el tiempo, yo sé que Dios me va a proveer, pero si yo estoy buscando un trabajo y no salgo y vengo todos los días al templo y me estoy aquí desde las 7 de la mañana o de las 6 de la mañana en ayuno y oración hasta las 7 de la tarde, Dios no me va a enviar ahí un trabajo, por más que yo lo busque. Yo tengo que salir y que buscar. Yo tengo que hacer mi parte. Dios, hermanos, dice en su palabra, te lo compruebo con Mateo 7. Ve allí, dice, pedid. Uno tiene que hacer algo. Pedid y se os dará. Pero si yo no pido, no me va a dar. Buscad y hallaréis. Y no lo estoy haciendo en orden, lo estoy haciendo solamente de mi cabeza ahora, de mi mente.
Dice, pedid, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca y el que llama, se le abrirá. Pero todos esos son verbos que tienen acción e imperativo, que hay que hacer algo. Entonces el pueblo no entendía, estaban ahí y diciendo, bueno, vamos a hacer nuestra parte. Aunque no entendemos, vamos a recorrer. Y yo sé, no los quiero molestar a los varones que están aquí y pedirles 7, pero imagínense que están 7 ahí. Y ahí iban más de ellos, pero 7 Dios escogió. Hay veces que no podemos confiar en todo lo que produce las redes, pero es una foto para que nosotros tengamos más en cuenta, veamos mejor la situación. Pero eran 7 y 7 que tenían las bocinas con un propósito. Y lo vamos a ver conforme vamos avanzando. Pero tenían ellos que hacer algo. Es algo interesante, que ellos tenían que rodear la ciudad y no pasaba nada. Hay veces cuando nos encontramos en la prueba, en la situación, parece que Dios está en silencio. ¿Cuántos han pasado por esas situaciones? Como que Dios no escucha, como que Dios no está obrando, como que Dios no está haciendo mucho, pero es que Dios está esperando que nosotros sigamos pidiendo, sigamos confiando, sigamos caminando, sigamos adelante. Ahora, regresando, y si todavía lo podemos ahí tener proyectado, para que quiero que nos quedemos con esta imagen en nuestra mente ahora. Pero es interesante ver también, hablando bíblicamente, que no solamente en la creación vemos que Dios hizo el mundo. Lo podía haber hecho, hermanos, Él en un día, pero lo hizo en 6 por algo. Y el 7, Él dice que no hizo obra alguna. Y solamente admiró, me imagino desde el cielo, dijo, wow, que lo que he creado con solo la palabra de Dios. ¿Tú no crees que Dios es tan grande y tan poderoso que solamente con una palabra lo hubiera creado en segundos? La gente dice, ¿y en verdad serían días de 24 horas? Pues la Biblia no dice, pero dice que días, y conforme medían los días en ese tiempo. Y si la Biblia dice que eran días, teólogo, no busques más, que no te salgan más canas de las que ya tenemos. Cree la palabra y eran 6 días. Porque a veces nos creemos muy teólogos y queremos saber muy sabiondos, pero en verdad serían 6 días. Fueron 6 días de ese tiempo. Y en el 7º por algo, porque Dios nos quiere enseñar algo. Es interesante ver también en el libro de Apocalipsis, así como el primer libro, en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? A veces algunos estaban buscando el otro día. Yo en verdad disfruto, a veces no de malo, ¿no? Pero a veces disfruto que estábamos viendo en la clase. Fue en la clase, ya me recordé, gracias Señor por recordarme. En la clase que estamos tomando del Ministerios de Prisiones, el profesor dijo un libro y que estaba en el Nuevo Testamento y lo estaban buscando en el Antiguo Testamento. Yo dije, no puede ser, no. Y sí puede ser, porque no conocemos la palabra de Dios. ¿Dónde está Apocalipsis? Algunos lo están buscando en el Antiguo Testamento, ahora en esta tarde. No, yo sé que usted no. Ay, pero así somos, hermano, no sabemos. El libro de Apocalipsis, ¿dónde está ya? Que ustedes saben, hermano. A ver si están despiertos. Si están despiertos. Bueno, en el libro de Apocalipsis encontramos al número de la bestia, que se llama el número del hombre. ¿Cuál es el número del hombre? El 6. Por eso el número de la bestia es el 666. Apocalipsis 13:18. No vayan allí porque ese no es el tema. Si el número del hombre es 6, el número 7 es el número de Dios. ¿Escuchaste? El número 7 es el número de Dios. Porque por más que el hombre quiera hacer, por más que el hombre trate de hacer y llegar a ser como Dios, jamás lo va a lograr. Porque es antes, es el número 6. Por eso en el Apocalipsis está el número del hombre, es el número 6. El número de Dios es el número 7. Así es de que por algo Dios tiene ese significado. Estamos aprendiendo bastante en esta tarde.
Así es de que el 6 siempre va a estar debajo de él. A ver, ustedes saben, solamente tengo una estudiante que está poniendo atención. El número 6, no creo que lo estoy tratando como niños, hermanos. No es para que participen. El número 6 está debajo del 7. Por más que el hombre quiera, no llegará por sus propias fuerzas a la gloria, al cielo, porque está debajo de Dios. Dios así lo estableció, por siempre será así. Qué bendición, hermanos, porque la palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos, ¿qué versículo es ese? Romanos 3:23. Ya están poniendo más atención, qué bendición. Así es de que hay también series, pon atención, de 7 cosas que se repiten en la Biblia. Por ejemplo, encontramos 7 pares de cada animal limpio en el arca. Génesis 7:2 lo dice. 7 lámparas en el candelabro del tabernáculo, Éxodo 25:37. 7 cualidades del Mesías en Isaías 11:2. 7 señales en el Evangelio de Juan. 7 cosas que el Señor odia en Proverbios 6:16. 7 parábolas en Mateo. Y 7 ayes en Mateo 23, Mateo 13 y Mateo 23, para que los que están tomando nota. Los múltiples de número 7 son a través de toda la Biblia. Y significan, tienen narración bíblica, tienen un gran significado. Está la profecía que Dios le dio a Daniel. ¿Cuántas semanas? 70 semanas en Daniel. 9:24, que se refiere a 490 años. 7 por 7, 49. Por 10. Ahora ya llegaron los matemáticos. Hermano, todo es que Dios lo hace preciso con algo. Jeremías 29:10, él profetizó que el cautiverio babilónico duraría por lo menos 7 años. Levítico 25:8, el año del jubileo debía comenzar después de que pasara cada cuadragésimo noveno año, que era 7 veces 7. ¿Okay? Así es de que el número 7 lo vemos a través de toda la escritura. Simboliza también el número 7, quiere decir que hay consuelo para nosotros. Hay consuelo para nosotros. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que perdonara? 70 veces 7. Mateo 18:22. Si es de que el número 7 está por todas partes. El número 7 también significa y se asocia al juicio. Pon atención, al juicio de Dios. Al juicio de Dios. Porque están las 7 copas de la gran tribulación. Están en Apocalipsis 16:1. Como Dios advierte. Amén. Está y cantidad de números que sean los 7 candelabros de oro de Apocalipsis, las 7 estrellas a la diestra del Señor Jesucristo. ¿Te recuerdas eso en Apocalipsis? Todo está en Apocalipsis. Los 7 sellos, está todo esto, las 7 trompetas. El número 7 otra vez vuelve a aparecer en Apocalipsis cantidad de veces. El número 7 representa, en otras palabras, el completo. ¿Okay? La palabra completo en su totalidad. Están también, ¿cuántas iglesias están en Apocalipsis, hermanos? Algunos iban a decir 6. 7 iglesias. 7 iglesias. ¿Qué representaron estas 7 iglesias? Representan la plenitud, lo completo del cuerpo de Cristo. Los 7 rollos representan la plenitud del castigo de Dios sobre la tierra que viene. Hermanos, está lleno del número 7 por todas partes en la Biblia, lo vemos. Con el libro de Apocalipsis especialmente. En Apocalipsis 22:18, los que están. Y ya para terminar y regresar al mensaje, pero quería darles un breve repaso acerca del número que es importante, el número 7. Para ir cerrando con el número 7, lo encontramos
más de 700 veces en la Biblia. Y qué tremendo es esto, ¿eh? En todos los ejemplos, la mayoría de los ejemplos que Dios da en la Biblia tienen mayor significado cuando son de 7. Cuando ves 7. ¿Okay? Así es de que debemos poner atención porque son simbólicos el número 7. Ya que les he dado un repaso solamente del número 7, espero que hayan puesto atención y tomado notas. Regresemos al mensaje. Eran los 7 sacerdotes que iban con 7 bocinas. Ahora ya sí hace más sentido para nosotros. ¿Por qué Dios usaba todo esto? Porque Dios tiene un significado, aunque nosotros lo entendamos o lo comprendamos. Dios obra aunque no tenga sentido. Cuando no tiene sentido para nosotros, no quiere decir que Dios no está obrando. Dios está obrando. Y ellos podrían haberse desanimado, podrían haber dicho, bueno, ¿por qué Dios no lo termina? Dios podía terminar todo y derrumbar los muros, sí, con solo su poder y su palabra. No, Dios no ocupaba ni del ejército ese. Dios no ocupaba ni de Josué. Dios no ocupaba de nada de eso. Pero Dios quería ver la fe de su pueblo. ¿Cómo se titula el mensaje? ¿Qué pasa cuando tenemos fe? Hay grandes cosas que van a pasar. El pueblo obedeció y los 7 iban allí y decían, no entendemos lo que está pasando, pero vamos a obedecer. En otras palabras, hermanos, la fe es lo que Dios quiere ver. Dios obra cuando el pueblo hace su parte. Mira lo que dice, vamos a brincar hasta el versículo 20, ¿okay? Para no aburrirlos con toda la lectura y leer todos. Entonces, cuando el pueblo hizo todo lo que Dios les pidió, ve ahora lo que dice el versículo 20. ¿Están allí? Vamos a leerlo todos. Entonces el pueblo, que dice, gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Tal y como Dios les dijo que iba a suceder, sucedió. Tal y como Dios dice, hermano, en su palabra que hagamos, lo va a hacer aunque no entendamos. ¿Por qué tengo que ayunar en esos tiempos? Porque Dios quiere, hermanos. Y en ese tiempo quiero tocar aquí el ayuno por un momento, porque también Dios les dio unas instrucciones muy claras que en esos días ellos no tenían que haber hablado hasta este tiempo. No tenían que ir hablando, porque a veces que nosotros somos buenos para ir hablando cuando no se nos dice que hablemos. Somos muy tan prontos para hablar que para escuchar. Hablamos más que escuchamos. Está comprobado médicamente. La gente habla más, y no se digan de las mujeres, hablan más palabras que los hombres al día. Nos ganan, excepto que nosotros los pastores, yo me imagino, porque dicen, ay papá, porque el mensaje es un poco largo. Es la palabra de Dios. Digo, no puedo cortar lo que Dios, cuando Dios está obrando. Ellos no podían, hermanos, haber dicho, bueno, vamos a hacer 5 nada más, y ¿por qué no continuamos mañana? Estamos muy cansados en este día. Josué, debes de entendernos que hay mucha sed, hay mucha calor, y la gente se queja de todo. Si hacemos actividades, porque hacemos actividades. Si no hacemos actividades, porque no hacemos actividades. Si vamos a conferencias, porque vamos a conferencias. Si no vamos a conferencias, porque no vamos a conferencias. Total que el pueblo nunca está contento. Si van a ir quejando. Dios sabe por qué hace las cosas. Hoy tú piensas que Dios va a hacer algo aquí en esto, en esta circunstancia. Dios les dijo, no digan ni una palabra. Solamente caminen. Solamente escuchen y hagan lo que se les está diciendo. Imagínate, ese sería el peor castigo para los niños, no hablar. Cuando les dice a los niños, no hables por tanto tiempo. No que ellos quieren estar hablando, ¿sí o no, hermano? Imagínate una mujer sin hablar. La gloria. Una mujer sin hablar. Imagínate, hermano, estamos en la gloria, porque hablan y hablan y hablan y hablan. Y qué bendición. Dios le dijo, no, ni hablen.
porque si iban a hablar, uno se iba a desanimar al otro y así iba a pasar. Han hecho la prueba que le dan. ¿Cuántos saben el juego que le dices una palabra al hermano que está acá y la pasas hasta acá, hasta donde está el otro hermano? Pon atención aquí, hermano, porque somos muy buenos para eso. Él le dice una palabra a y no se la dice bien. Cuando pasa al otro que está aquí, cuando pasa a la otra que está aquí o al otro que está aquí, se va distorsionando. Cuando llegó acá es un disparate. Y somos muy buenos para eso. Nos dicen, especialmente escuchamos en la casa de Dios o en cualquier cosa, ¿escuchaste lo que pasó con tal y tal persona? Pero no se lo digas a nadie. Parece que le dicen que se lo diga. No, el otro le dice, déjate digo algo, pero nadie lo sabe, te lo voy a decir. Y el otro se lo dice al otro y así se pasa y así se pasa. Dios dice, voy a eliminar eso. No quiero que nadie hable. Pero podían decir, Dios es severo, hermano. Podían decir, ¿por qué no vamos a hablar? Tenemos que animarnos. No, pastor, para seguir animándonos los unos a los otros. No, cuando Dios pide algo específico y algo así, se tiene que hacer como Dios dice. Porque Dios tiene algo que va a ser algo grande para que se vean. Hasta cuando diga, mira, les dijo, no hablen para que el día que hablen saquen toda su voz. Saquen toda la voz que tienen. Les dice, el día que les diga que hablen, en la séptima vuelta, todos van a no solamente hablar, van a gritar con toda la fuerza. Van a gritar en ese día. Y cuando se cumplió la séptima vez, ahora les dice Josué, ahora es tiempo. Todos los que han callado, es tiempo de hablar. Mira, cuando uno está en la prueba, hermanos, es difícil hablar, es difícil animarse unos a los otros. Pero cuando Dios nos dice que testifiquemos, hay que hablar. Hay que testificar. Y van a ver, fueron los gritos, fue todo eso que derrumbó las murallas. No, pero Dios lo hizo con un propósito. Ellos tenían que hacer algo. Queremos todo gratis, pero no todo es gratis. Aún ni en la obra de Dios. Dios ha pagado mucho. Dios quiere ver que así como Él les pidió que hicieran lo que ellos hicieran para que ellos se sintieran. ¿Por qué Dios lo hizo? No entiendo todo yo, aunque estudié y lo estudié y me lo metí aquí, mira, y lo leí, lo volví a estudiar todo el capítulo y me regresaba hasta Josué capítulo 1. No entendí todo. ¿Por qué Dios lo hace? No hay que entender todo, solamente obedecer. Porque es que vamos a evangelizar en el día, en estos días donde ya hay tecnología. Me encontré un hermano hace tiempo, y eso que la tecnología no había avanzado tanto. Hace tiempo me encontré un hermano, y a usted les va a encantar este hermano, porque me dijo, no, pastor, eso ya hace muchos años, hace como 20 y tantos años. Y en ese entonces, aunque yo no estaba todo en el ministerio completo, asistía al pastor. Me decía, no, yo no creo que hay necesidad de ir a evangelizar en estos tiempos, porque ya tenemos televisor, ya el radio ya pasó a la historia, ya ahora tenemos televisor y hay internet. ¿Para qué salir? Mateo 28 lo dice, 28:16 hasta el 19. Ah, no, pero es que Dios lo dice así y así se va a hacer. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Hay que seguir predicando, puerta a puerta, de dos en dos. Queremos que Dios nos bendiga, tenemos que hacer nuestro trabajo, marchar. Y cuando vamos, hermanos, que Dios va a hacer algo grande, no tenemos que ir hablando de las cosas que nos sucedieron. No, hay que ir orando. ¿Qué hicieron esos? Dios fue muy, ¿sabe por qué ahora veo yo que el pueblo de Dios, porque Dios quería que ellos en verdad meditaran, que ellos no iban a poder en sus fuerzas, pero que si ellos confiaban y seguían caminando por fe, Dios iba a hacer. Y Dios los hizo a todos que oraran. Eso los hizo a todos que oraran. Pero hay veces que nosotros, como yo les decía en los anuncios, hay veces que decimos, hay una necesidad y decimos, voy a orar, pero Dios sabe que ni oramos. O si oramos son 2 minutos. Ay, sí, Señor, te pido. Y todos caemos en el mismo bote. Te pido por este hermano, que tú seas con él, que tú seas obrando en él. No es de esas oraciones. Es por un tiempo, más tiempo, porque Dios quiere ver cuánto en verdad queremos eso, cuánto queremos que ese sea salvo, o ella, o él, o este, o aquella sea salva.
¿Cuánto queremos ver que Dios quebrante esas adicciones en nuestros seres queridos? Pues Dios lo puede hacer si nosotros hacemos nuestra parte. Por eso Dios dice, tienen que esforzarse. ¿Qué Dios le dijo, hermanos? Pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? Regresa conmigo, Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. El 7 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por edad la tierra de la cual juré a tus padres que te la daría. En el versículo 9 otra vez dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios dice, yo hoy estoy contigo, pero tú tienes que esforzarte. Tú tienes que hacer tu parte. No, hermanos, tenemos que hacer todavía en el 2023 nuestra parte, es seguir adelante, seguir apoyando la obra de Dios. Mira cuántos, allí en la lista de oración yo puse todos los ministerios, porque, pastor, ¿cuándo vamos a hacer esto? Pues ve la lista. Ya te pusiste a orar tú y dijiste, mira, Señor, prepara a los hermanos, prepara más líderes para que podamos hacer más cosas para ti. Pero si no hay oración, no hay acción, no hay movimiento. Dios quiere hacerlo, Dios está listo para hacerlo, Dios está listo para obrar, pero tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Aunque vino el temor, cierro con esto. Sí, vino el temor, porque ahí Dios le estaba diciendo, no temas ni desmayes. Es natural que venga el temor a nuestras vidas cuando vienen pruebas, cuando vienen murallas así. Es natural que venga el temor. Pero a pesar del temor, Dios, mira, la fe que Dios quiere que nosotros tengamos, obedecer a Dios, lo que Él ha dicho, es poner nuestra fe en acción. Y la fe, por último, en Dios vence el temor, cualquier temor. Ya nosotros sabemos que hay dos clases de temores y no tengo el tiempo para describirlo. El primero que la Biblia habla es el primer tipo, es de bendición para nosotros. Es un temor de reverencia a nuestro Dios, que vamos a reverenciarlo a Dios. Ese es el primer temor que debemos de tener cada cristiano. Temer a Dios es el principio de la sabiduría. Y si tú temes a Dios, vas a hacer lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Sabe por qué a veces yo hago? No es que le tenga miedo a Dios, no, es a reverencia. ¿Por qué hago lo que hago? Porque yo le doy reverencia a Dios. Yo vengo a la casa de Dios porque quiero reverenciar el nombre de Dios. Yo oro porque quiero reverenciar el nombre de Dios. Yo medito en la palabra porque quiero exaltar, reverenciar el nombre de Dios. Yo predico porque quiero reverenciar el nombre de Dios. Y todo lo que hacemos es para reverenciar el nombre de Dios. ¿Por qué estaban haciendo todos ellos? Para reverenciar el nombre de Dios. No lo entendemos, Jehová, no lo entendemos, mi Dios, pero vamos a reverenciar tu nombre. Tememos que tú lo vas a hacer. Tenían reverencia a Dios, tenían respeto a Dios. Hoy, hermanos, y qué bendición. Tenían reverencia por el poder y por la gloria de Dios. Y nosotros lo tenemos que también tener, apropiarnos. Porque ellos sabían que, hermanos, tenemos un Dios de fuego consumidor. Si es un Dios tan misericordioso, si es un Dios tan fiel, tan bondadoso, tan delicioso, pero es un Dios de fuego consumidor. Y tenemos que tener reverencia a Él. Pero el otro temor que la Biblia habla, que dice no tengas temor, es de miedo. ¿Saben quién estaba temiendo? Además, el rey de Jericó y todos los guerreros. Eran como unos gatitos asustados. ¿Cuántos saben los gatos asustados? ¿Cuántos han visto un gato asustado? Así estaban ellos. Cuando cayeron los muros, ellos estaban asustados. Ve cómo están cayendo todos los que estaban allá arriba. Ni pelearon. Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, hermano, no hay que ni mover nosotros la pelea. Hacer nuestra parte y Él va a hacer todo. Hay batallas que nosotros solamente tenemos que obedecer. Obedecer, obedecer y obedecer y obedecer y obedecer y obedecer.
Y Dios se va a encargar de nuestra batalla. Lo más interesante de esto es que ellos no tuvieron que levantar una arma, Josué ni el ejército, porque Dios cuando lo que sí levantaron fueron las voces, fue lo único que levantaron. Porque Dios se encarga de pelear nuestras batallas. Cuando nosotros reverenciamos a Dios, cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios. Pero el temor nos para. Yo cuántas veces me puse a meditar esto y termino aquí. He perdido bendiciones monetarias por temor. Sí, tenía que hacer algo. Un accidente que me pasó en Texas hace años. Ya estaba yo viviendo en la Florida, en Clearwater, y me mandaron la carta y yo dije, no, pero tengo yo que ir para allá y tengo que hacer tantos movimientos, mejor no muevo. Y no hice mucho. Y había ganado en miles de dólares y los perdí por el temor. Y perdemos tantas bendiciones nosotros por no confiar en Dios. Mira, se nos deteriora la fe, el temor es algo terrible que nos puede paralizar a nosotros como cristianos si no crecemos el temor. Cuando estamos en temor, ¿tú crees que ellos no temían? Temían, pero Dios los protegió. Aunque se derrumbaron, no tocó a ninguno de ellos. Pero el temor que Dios quiere que tengamos es un temor de reverencia. Hay bendiciones cuando nosotros tememos el nombre de Dios. El Salmo 111:10, no vayan allí porque ya estoy cerrando. Como les dije, es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová, y da entendimiento. Proverbios 1:7 también lo dice, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, a Jehová. Oh, hermanos, pero nosotros estamos en lo equivocado. Tenemos el temor erróneo. Tanta gente que está temiendo en este tiempo por las noticias que ven en la televisión. ¿Cuántos cristianos no están tan temorosos en este día por la economía, por lo que está aconteciendo, por lo que está sucediendo? Y hay niños, no solamente adultos, niños que están en temor en este día. Y son nuestros hijos algunos que están temiendo. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo a Dios. No estamos obedeciendo a su palabra. Y cuando no obedecemos, no tenemos ese temor reverencial, va a venir el temor del enemigo. Dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de fe y de dominio propio para poder vencer. Vemos la fidelidad de Dios. ¿Qué Dios hizo, hermanos? Cumplió, hizo lo que Él dijo que iba a hacer, se los entregó. Ellos no tuvieron que hacer mucho, se los entregó y ellos caminaron hacia adelante, no hacia atrás, hacia adelante. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Por qué debo ser yo fiel? Aunque estés pasando por tormentas, te estoy hablando a los que estamos aquí. Dios nos está hablando a mí, a todos. Aunque estemos pasando por pruebas de salud, financieras, de lo que sea, hay que seguir adelante siendo fiel. ¿Por qué debo de ser fiel yo, pastor? Porque tenemos un Dios fiel. Aunque estés pasando, ahora estoy hablando y me dirijo también a los que están escuchando en casa. No importa la situación que estemos atravesando, Dios está viendo. Y a pesar que no tiene sentido la situación que estás atravesando, Dios quiere que sigas siendo fiel a Él. Dios quiere fidelidad, porque hemos aprendido de nuestro Dios. En el libro hasta el capítulo 6 vemos la fidelidad de Dios en cada prueba, en cada situación. Entonces, cuando venga el desánimo, yo tengo que decirle: Señor, tú has sido fiel, tú eres fiel, tú vas a ser fiel y vas a cumplir. Yo solamente lo que tengo que hacer es obedecer, tener fe, confiar en ti y seguir siendo fiel a ti, no al hombre, no a nadie más, sino Él requiere fidelidad porque tenemos un Dios fiel. ¿Cuántos dicen que tenemos un Dios fiel? Ponte de pie en esta noche. Tenemos un Dios que ha cumplido todo lo que se ha llevado a cabo hasta este día. Se ha cumplido porque tenemos un Dios en gran manera fiel y que siempre cumple su palabra.
siempre cumple sus promesas, siempre cumple lo que nos promete. Y Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días, a pesar de la situación, la enfermedad que estemos atravesando. Dios está con nosotros, Dios está contigo. No hay lugar para el temor, no hay lugar para estar ansiosos, no hay lugar para la aflicción, para la falta de fe. Cuando vemos que tenemos un Dios tan fiel, cuando vemos que tenemos un Dios poderoso, no hay lugar para estar temblando y no saber lo que hay que hacer. Vez tras vez Dios nos repite en su palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sí, mientras hay una música, hermano Daniel, sí, a favor de